Hola, ¿qué tal están? En este video vamos a ver un ejemplo de cómo resolver un cálculo de propiedades volumétricas a partir de la correlación de datos experimentales. Particularmente, el ejemplo nos dice lo siguiente. Un ingeniero debe estimar el volumen molar de cierto gas a 500 Kelvin y 5 atmósferas, y decide utilizar la ecuación virial truncada al segundo término, Z igual a 1 más B coeficiente virial sobre B, el volumen del gas. En un libro ha encontrado un valor para el segundo coeficiente virial de B igual a menos 850 centímetros cúbicos por mol. Como no confía en el valor publicado, decide realizar mediciones experimentales del comportamiento, presión, volumen, temperatura de dicho gas a temperatura constante de 500 Kelvin. Los resultados de dichas mediciones se muestran a continuación y encontramos una tabla de valores eh, a distintas presiones, cuánto es el volumen, manteniendo la temperatura de 500 Kelvin. Teniendo en cuenta la información de la que dispone el ingeniero, estima el volumen molar del gas a 500 Kelvin y 5 atmósferas. Entonces, veamos. Tenemos esta información volumétrica de presión en volumen, sabiendo la temperatura también de 500 Kelvin. Y sabemos que se desea usar la ecuación virial truncada al segundo término, Z igual a 1 más coeficiente virial dividido volumen molar. Entonces, si prestamos atención de esta ecuación, podemos ver que podríamos encontrar una tendencia lineal si graficamos el coeficiente de compresibilidad Z contra la inversa del volumen, ¿sí? 1 sobre B versus Z nos podría dar una tendencia lineal. Y eso vamos a hacer. Para eso, tengo una planilla de Excel que estuve preparando, donde tengo anotados presión y volumen a las condiciones que tenemos pautadas, la constante de los gases que la vamos a necesitar en las unidades indicadas para las unidades que estamos manejando en este problema, temperatura y la presión a la que quiero hallar el volumen del gas. Entonces, vamos a crear este gráfico Z versus 1 sobre volumen. Entonces, yo voy a poner acá 1 sobre volumen en mol sobre centímetro cúbico y Z que va a ser adimensional. Entonces, acá vamos a graficar 1 sobre el volumen y lo vamos a arrastrar hacia la derecha. Perfecto. Y el coeficiente de compresibilidad, si nos acordamos, es presión por volumen dividido R, la constante de los gases, por la temperatura. La presión y el volumen van a ser variables en cada experiencia, pero la constante de los gases y la temperatura se van a mantener constantes. Entonces, esas celdas las fijamos y tenemos 0,97 para el coeficiente de compresibilidad. Arrastramos hacia la derecha, comprobamos por las dudas que solo haya variado presión y volumen, R y T permanecen constantes, perfecto. Y encontramos aquí esta esta tendencia, estos puntos, estos 3 puntos que hemos recabado de las experiencias, que efectivamente parecieran tener una tendencia lineal. Entonces, ¿cómo podemos hallar el coeficiente de compresibilidad? Bueno, recordemos que la tendencia lineal nos dice que deberíamos tener 1 como ordenada del origen y B como pendiente de nuestra recta. Entonces, veamos si hacemos una regresión lineal de estos puntos, agregamos una línea de tendencia y vamos a pedirle que nos presente la ecuación aquí y encontramos esta ecuación. Menos 1500.1 x, donde x sería 1 sobre b, más 0,999. Bien.
Está bien, podríamos decir en este caso que la aproximación es buena y que menos 1500.1 es B, pero en realidad sería más correcto decir, bueno, yo no quiero que me correlacione tanto la pendiente como la ordenada de origen, sino solo la pendiente de esto, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer eso, lo que tengo que hacer es, en la configuración de la línea de tendencia, vamos a ir a señalar intersección. Señalar intersección nos deja a nosotros decirle en qué valor queremos que tenga de ordenada el origen, ¿sí? Entonces, fíjense, yo si solo lo tildo, ya aparece un cero predeterminado, lo que me está diciendo que la ordenada del origen es cero, por eso desaparece de mi ecuación aquí. Claramente la correlación es muy mala. Ahora, si yo pongo 1, ¿sí? Ahí, ahora sí, la ordenada de origen pasa a ser 1, me despreocupo de eso y los datos experimentales simplemente tienden a correlacionar para ajustar el valor de la pendiente, que va a ser de menos 1529.1. Y ese va a ser mi segundo coeficiente virial. Bien, con este valor, entonces, tenemos estos datos correlacionados, yo los dejo por acá, y nuestra expresión lineal para, para z versus 1 sobre b. Ahí dejamos anotado el coeficiente y por lo tanto, entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto. Vamos a decir que z, por definición, es p por b sobre rt. Por lo tanto, si expresamos en términos de volumen, reagrupando los términos, nos va a quedar esta forma cuadrática igualada a 0 con este otro formato. Ahí tenemos una ecuación cuadrática de la que vamos a obtener el valor de volumen. Bien, ahí tenemos el valor de P sobre RT, 1.21873 por 10⁻⁴ mol por centímetros cúbicos. En mi planilla de Excel, que sé, yo tenía acá mi ecuación cuadrática a resolver, y para chequear ese cálculo voy a decir que P sobre RT, entonces a las condiciones que ahora yo quiero calcular el volumen, es decir, a 5 atmósferas, dividido R por T, ahí chequeamos efectivamente el valor que habíamos hallado antes. Y voy a anotar el valor de B por aquí, menos 1529.1, perfecto. Entonces, la ecuación cuadrática va a estar dada por eh, este valor, por el valor que se corresponda con el volumen, que voy a escribir aquí, el cuadrado, menos el valor de volumen, menos el valor de B. Entonces, yo voy a anotar acá volumen, eh, y aquí va a estar el valor de volumen. Entonces, variando esta celda, esto debería llegar a 0, ¿sí? ¿Cómo puedo saber un estimativo de este volumen inicial? Y bueno, por ejemplo, podría pensar en qué volumen tendría el gas si se comportara como un gas ideal, por ejemplo. Entonces, voy a resolver eso en otra celda y básicamente va a ser la inversa de P sobre RT, ¿sí? Entonces, esto, 8205, sería eh, el valor que tendría en el caso de ser un gas ideal. Obviamente este valor va a ser eh, mucho más chico. Como vemos, la tendencia me dice que al aumentar la presión va disminuyendo el volumen, pero me va a servir de punto inicial para mi cálculo, porque lo voy a resolver
Bueno, es una ecuación cuadrática sencilla, se puede resolver por varias maneras. Yo la voy a resolver utilizando el solver, diciendo que esta celda valga 0 al variar la variable, la celda C19. Bien, ahí tengo un valor, bueno, bastante cercano a 0, dentro de los rangos del solver. Si lo doy de vuelta, ajusta un poco más, pero tengo ahí 6172,65. Estos serán centímetros cúbicos por mol. Perfecto. Entonces, ese efectivamente es el valor del volumen que estoy buscando. Así que tenemos ahí el valor de 6172,65 centímetros cúbicos por mol para mi solución, que se corresponde con 5 atmósferas y 500 grados Kelvin efectivamente. Bueno, esto fue todo por este ejemplo. Ante cualquier cosa pueden escribirme por cualquier duda. Muchas gracias.